Buenas noches, gente linda. Vamos a comenzar lo que es el capítulo 5 de Hebreos. Ya dejamos atrás 4 capítulos no muy largos, pero intensísimos. Recordemos que esta es una epístola que no sabemos quién la escribió. Definitivamente, en mi opinión, creo que la escribió Dios mismo, porque es una epístola que no tiene conexión con nada ni nadie, no tiene conexión con las epístolas generales, no tiene conexión con Pablo, no tiene conexión, es un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para establecer la materia de las sombras, el Antiguo Testamento con sus sombras y el Nuevo Testamento en Jesús, viendo todo lo que, cómo se cumple, cómo se materializa esas sombras que eran del Antiguo Testamento. Entonces, el capítulo 5 ya nos va a presentar la idea de Melquisedec, la idea del sumo sacerdote. El problema que tenemos nosotros es que no entendemos como occidentales la importancia del sacerdocio. No solo no entendemos la importancia del sacerdocio, sino que la confundimos, porque la imagen de sacerdote que tenemos nosotros es un sacerdote católico o es un sacerdote de alguna religión o de alguna secta. Y entonces, una vez que venimos a Cristo, intentamos apagar esa imagen, borrar esa imagen, cancelar esa imagen. Pero no hay que cancelarla, sino hay que cambiarla por lo que la palabra nos dice que es el sacerdocio, porque es una palabra muy importante, de hecho, es lo más importante para Dios, porque primero, antes que nada, antes que dar la ley, Él levanta al sacerdote. Primero, antes de hacer cualquier otra cosa, Él establece quién va a ser el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es súper recontra hiper importante. El diseño original de Adán como sacerdote en el Edén, esto lo vamos a ver rapidito, ya que es una revisión de lo que vimos en algún tiempo. Si no, lo pueden buscar en YouTube. Son, no sé si van a tener ganas, 8 horas de clases que se llamaban, uy, ya me olvidé, asesor de imagen, así se llamaba. Y hablamos de todo lo que era el sacerdocio desde Adán hasta Jesús. Con esto voy a hacer un resumen. ¿Y cuántos de ustedes deben estar contentos de no tener que verme en esas 8 horas? Adán era imagen de Dios. Sí, estamos 100% de acuerdo. Su rol, si lo tenemos que definir, era representar a Dios y reflejarlo al mundo. Era la conexión entre Dios y el mundo. Ese es el sacerdocio. Ese es básicamente lo que es el sacerdocio. Conexión entre Dios y el mundo. Conexión entre Dios y los seres creados, y la naturaleza y todo lo demás. Entonces, si entendemos el sacerdocio como esa función, es mucho más fácil entender por qué para Dios es tan importante, porque es central en toda la Biblia el tema del sacerdocio. Yahweh, Elohim, tomó al humano y lo puso en el jardín para servirlo y custodiarlo. Dios tomó al ser humano, a Adán, y lo puso en el jardín para servirlo y custodiarlo. Adán no fue creado como un agricultor, sino como mediador. El primer oficio no fue la siembra en la tierra, sino siembra de imágenes divinas en ellas. Lo que Larry está tratando de decir con esto es que Adán no fue un agricultor. De hecho, todavía no llovía en la tierra. De hecho, no plantó nada porque Dios plantó todo. Y para terminar de completarla, ni siquiera había cardo, no había espinos, la tierra no había todavía sido maldecida por causa de la desobediencia. Entonces, ¿qué tipo de agricultor era? Eh, no se entiende. Entonces, acá vemos más extendido el pasaje. Se tomó pues Jehová Dios al hombre
y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ciertamente morirás muerte, o ciertamente, no hay duda de que comas de eso, vas a estirar la pata. Esa es la versión Eduardo Banoni 2025. No hay dudas de que si haces eso va a pasar. Entonces, la palabra labrar tuvo modificaciones en el corto plazo en la Biblia. No era solo supeditada a lo que era la labor de un, no sé, de plantar hortalizas, rabanitos, eneldo, trigo. No se trataba de eso. Fíjense, serviréis a Dios en este monte. Éxodo 3:2. Serviréis. Misma palabra. Abad. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Misma palabra, abad. Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole, labrar otra vez, abad, con todo vuestro corazón. Deuteronomio 11:13. Y en el reino del Mesías todas las naciones le servirán. Salmo 72:11. Entonces, tenemos que entender que si una palabra dicha por el Espíritu Santo en otra parte del libro significa algo ligeramente distinto a lo que significó o significa al principio. De hecho, nosotros lo que tenemos es la versión en español que alguien tradujo labrar. Tenemos que prestarle atención, porque es el mismo autor. Entonces, si la misma palabra en hebreo después la traducen como servir, eh, tengo que volver a leer para poder hacerme la imagen de lo que Adán tenía que hacer. Fíjense todas las veces que lo aparece. Recuerda, en el día de reposo, santificándolo, cualquier cosa leí. Recuerda el día de reposo, santificándolo. 6 días trabajarás y harás tu abad, tu trabajo, tu servicio. Pero el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios, sobre él no harás nada malo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus animales, ni ningún extranjero que resida en tus ciudades. Éxodo 20. Tenemos ahí la palabra. Que todos los pueblos te sirvan, abad. Serviréis a Dios en este monte, ya lo vimos. Fíjense acá es donde hace la entrada otra palabra, no muy lejos, en números. Ya lo traducen al español como ministrar. Más tus hijos, más tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y el velo adentro. Y ministraréis. O sea, debes hacer tu abodá. Es servicio sacerdotal. El ministrar es el servicio sacerdotal del templo del tabernáculo. No hay duda que lo que Adán tuvo que hacer era un servicio sacerdotal, sin vestidura, sin rito, sin sacrificio, pero desde la perspectiva de Dios era un servicio sacerdotal. Ponerlo en Edén era parte de un servicio sacerdotal. Y la parte guardar, a mí es una de las palabras que más me llaman la atención. Guardar, atender, proteger, retener. ¿De qué iba a guardar Adán? Si era todo perfecto. Bueno, una de las cosas que tenía que guardar y proteger era no comer del árbol que después terminaron comiendo. Guardar y protegerse de lo que dijera cualquier otro ser que pudiera aparecer por ahí. De hecho, apareció uno. Entonces, es ese guardar. David, con ironía, reprende a Abner por no proteger a Saúl. Era el capitán del ejército de Saúl. Entonces, le dice que con ironía, un poquito irónicamente, ahí David le dice, ¿qué pasó cuando le cortó el manto? Y entonces, como le pudo cortar el manto, dice
¿Qué pasó? No lo pudiste proteger. La palabra es esa, llamar, guardar, vigilar, cuidar. Entonces, es una palabra muy importante porque es la misma palabra que se utiliza para el corazón, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Y si entendemos que el corazón es la presencia de Dios, está diciendo lo mismo que le estaba diciendo a Adán en Edén, porque Edén era el corazón de Dios, ahí es donde se conectaba con el hombre. Entonces, si le dice a Adán, guarda el Edén, cuida este lugar, protégelo, y después nos dice a nosotros, guarda este lugar, protégelo, porque ahí es donde me voy a encontrar con vos, es ahí donde nosotros estamos en la misma que nuestro tatara abuelo Adán. Entonces, guardar, rápido, labrar y guardar terminaron siendo términos que cuando hubo un lugar en donde había que ministrar a Dios, se empezaron a usar esos términos para la administración, para el servicio en el templo o para el servicio típico de un sacerdote. Si fue mutando en ese sentido es porque al principio tenía una idea similar. Entonces, entendiendo esto, sabemos que Adán y Eva tenían una conexión con Dios, ¿sí? Sacerdocio y servicio, intimidad con Dios, adoración, oración, era ese charlar con Dios, ese caminar con Dios, conocer de Dios lo que era bueno y que era malo. Para los hebreos este es el primer templo, es el templo cósmico, es donde Dios se encontraba con el hombre, y entonces esa es la prima facie, la idea de lo que es un templo. Conexión con Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer una misa, que vamos a colgar ídolos, que vamos a hacer sacrificios. No, la idea es encontrarnos con Dios. ¿Y somos sacerdotes? Sí, porque somos un puente entre Dios y el mundo. Un puente entre Dios y el mundo. Básicamente es eso. Entonces, dos, la caída, fracaso del sacerdocio original. Adán y Eva desobedecen y son exiliados del templo jardín. Dios los expulsa de ese lugar porque ellos quisieron ser como Dios y no tuvieron a Dios como eh, alguien a quien venerar. Ellos quisieron ser como Dios, entonces Dios los quita de ese lugar. Se rompe la comunión y la presencia de Dios se retira, como ocurrió varias veces en los templos en donde Dios se retiraba y aunque seguían los sacerdotes haciendo todo su oficio, la característica principal de un sacerdocio, que es presencia de Dios, ya no estaba. Entonces, a veces se puede confundir lo que es el sacerdocio con la actividad, pero esa actividad sin presencia de Dios es religión, es vanidad, es la nada misma. Ni bien son expulsados. Dios ya les promete, se van con una promesa de ahí diciendo que va a volver, va a venir alguien que va a derrotar a este enemigo común que tenemos y que va a ser un sumo sacerdote, como Dios quiere que sea. Entonces, Hiki va a venir a salvar a la humanidad de esta caída. El primer pecado podemos decir que no fue solo desobediencia, fue sacrilegio, o sea, un sacerdote profanando lo santo. En este caso, Adán y Eva como sacerdotes de ese lugar, como personas que tenían que cuidar la presencia de Dios como algo separado, como algo distinto a todo lo demás, como algo santo, no lo cuidaron. Y eso se puede utilizar la palabra sacrilegio. El eco del Edén en Israel con el tabernáculo y el sacerdocio levítico. El tabernáculo y luego el templo repiten este mismo diseño. ¿Cómo lo repiten? Con un sumo sacerdote que vestía piedras. Esas piedras son las mismas que ustedes van a encontrar cuando se describe el terreno del Edén. ¿Y dónde más están? En el templo que se menciona en Apocalipsis. Templo, calles y todo tienen las mismas piedras preciosas que nosotros vemos en Génesis. Este sumo sacerdote entraba una vez al año
no sin sangre, y una vez que entraba, si salía vivo de ese lugar, que no hay registros de que no haya salido alguno vivo, salía de ese lugar vivo, el pueblo hacía fiesta porque tenían un año de perdón de parte de Dios. Por eso cuando nuestro sumo sacerdote, el perfecto, sale vivo de la tumba, ¿cómo no festejar? Pues no solo tenemos un año, tenemos el perdón de pecados para siempre. Entonces, se repite ah, es un eco, es una sombra, todo lo del Antiguo Testamento, de lo que estaba por venir. Esta mediación era temporal, ¿cuál? La de los levitas. ¿Por qué? Porque pecaban, porque tenían que hacer sacrificios, porque se morían, básicamente, se morían, y ya había que poner otro sumo sacerdote, tenían que hacer. Bueno, era imperfecto. Entonces, esa cita está repetida, por eso no la leo. Ahora, tratemos de imaginarnos este plano, esta idea, para no entrar en definiciones y no entrar en cosas muy almidonadas con el sacerdocio del templo, pero entendamos que Adán y Eva fueron puestos en la tierra, en un lugar especial de la tierra. Acá vemos, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Quién hizo nacer? Jehová. No fue Adán. Y bueno, para comer también el árbol de la vida en medio del huerto. Fíjense, el centro de todo era el árbol de la vida. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno Pisón, que este era el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también Bedilio, ónice, y el nombre del segundo río es Gijón, donde el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. Eh, este es el que va del oriente de Asiria, y el cuarto es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo puso ahí. En otras versiones dice que lo plantó en ese lugar. Y ese lugar era un lugar específico en la tierra. Tanto era específico que Dios da instrucciones de dónde estaba. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿En qué parte? ¿Al sur? ¿Al norte? ¿Al oeste? No, al oriente, al este. Y puso allí al hombre que había formado. O sea, Dios planta este lugar y ahí pone al hombre. Es un lugar muy específico dentro de la tierra, con el centro, como dijimos, el árbol de la vida. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol, y en el medio del huerto el árbol, sí, de la vida. Y también estaba el de la ciencia del bien y el mal. O sea, el centro era eso. Ahora, comparémoslo con el templo, con el tabernáculo y con nosotros mismos como templos del Espíritu Santo. La tierra, estamos plantados, vivimos en la tierra o en un desierto, en el caso del tabernáculo. Estaba el atrio, que era lo que separaba el tabernáculo del lugar santo, del lugar santísimo, del mobiliario específicamente hablando. Después uno, si pasaba por el atrio, encontraba ya entrando, encontraba el lugar santo, y después del velo, estaba del arca del incienso, el arca del incienso, el velo y el lugar santísimo, donde era que el sacerdote entraba una vez al año, y ahí estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, eh, el asiento de la misericordia, la presencia de Dios estaba ahí. Entonces fíjense que es muy parecido a lo que vemos en Edén. Sí, la presencia de Dios estaba con ellos en el jardín. Y acá es lo mismo. Y cuando lo miramos en nosotros mismos, también estamos plantados en un mundo que no somos de acá, pero estamos acá. Tenemos un cuerpo que nos limita con ese mundo. Dentro del cuerpo tenemos lo que es el alma, que son las emociones, el intelecto y la voluntad. Y tenemos dentro de nosotros el corazón bíblico, que es donde Dios ha venido a morar. Y ahí es donde nos encontramos otra vez con Dios. Ese es nuestro lugar santísimo, la misma presencia de Dios, Jesús en nosotros, esa gloria que no se puede comparar. Y entonces por algo dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde ha venido a morar el Espíritu Santo? Según Romanos 5:5, en el corazón.
Entonces, podemos ver la imagen, podemos ver este blueprint como si fuera un plano, como si fuera un bosquejo de Dios y cómo Dios, y es muy similar. Yo no puedo creer que esto sea coincidencia. Entonces, la estructura de la creación es trinitaria y concéntrica. Fíjese que son tres cosas: espíritu, alma y cuerpo, atrio, lugar santo, lugar santísimo, tierra, Edén y huerto. Y el centro de todo eso siempre es la presencia de Dios, en donde Dios se quiere manifestar al hombre. Entonces, esto revela que el universo entero fue creado como una casa para Dios y que la meta final, es la habitación divina entre los hombres. Habitación divina entre los hombres. A ver, déjenme ver 21, a ver si ese versículo está bien puesto. Apocalipsis 21:3 dice: y hay una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Acuérdense que Jesús también, ahí en Juan, dice que se tabernaculizó. Me encanta esa palabra, se tabernaculizó. Entonces, la creación es un templo y el hombre fue formado para ser su sacerdote, no un turista. La idea es que nosotros estamos siendo sacerdotes desde el concepto de que somos la conexión entre Dios y el mundo. Y la base principal de ese sacerdocio es presencia, presencia de Dios. No es actividad. La actividad por sí sola no hace al sacerdocio. Es la actividad para manifestar la presencia de Dios. Y ahí sí, entonces estamos siendo sacerdocio. Pero la actividad por sí misma, aunque parezca religiosa, no siempre determina que uno está en el sacerdocio. Eh, Aplicación. La estructura, esta vez que vemos esta estructura, nos muestra que el sacerdocio no comienza con Aarón, o no comenzó con Aarón. No, como a veces tenemos la mirada o la imagen, que todo comenzó con el tabernáculo, con el templo, con la indumentaria, con eh, los ciclos del templo y esto y lo otro. No, ya venía de mucho tiempo antes, con Adán, que fue colocado en el centro del Edén para custodiarlo y servirlo. Y nosotros también tenemos ese mismo rol. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí se manifiesta lo que es la vida. Y la vida es una persona. La vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese soy de Dios, esa vida de Dios se manifiesta en el corazón y tenemos que cuidarlo y protegerlo. Y eso es parte de lo que eh, indica que es el sacerdocio. Sí, el rol sacerdotal estaba intrínsecamente ligado a la presencia de Dios. No se puede separar el rol sacerdocio con la presencia de Dios. No se puede. Es uña mugre, es inseparables. No puedes separar eso. No puede haber sacerdocio real sin presencia. Eh, Puede haberlo, pero ya es otra cosa. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender. Melquisedec aparece como sacerdote eterno antes de Israel. Melquisedec es rey y sacerdote de Eleión, el Dios altísimo. Entonces, no tiene genealogía, no tiene fin, no tiene principio, no tiene fin, no tiene madre, no tiene padre. No puede ser un hombre. No pudo ser, como algunos dicen, un rey de aquella zona. No, pues no había ni ciudades en ese lugar cuando se presentó Abraham. Abraham fue a ese lugar y ese lugar era inhóspito, todavía ni los jebuseos estaban. O sea que no pudo haber sido un rey que haya existido, era la manifestación de Jesucristo en ese momento. Tipo de Jesús, eterno, justo y pacificador. Ese es el Dios, perdón,
Dios le dice, tú eres sacerdote para siempre, entonces tenemos que entender que ese eterno es también pasado. Cuando algo es eterno pasado y es eterno futuro. Entonces Jesucristo es un sacerdote eterno. Pero entonces tenemos que mirar para atrás y también en la eternidad pasada él era sacerdote. Él iba a hacer la conexión entre Dios y el pueblo. Él era el que se apareció en la zarza, él era el que caminaba con Adán y Eva, él era el que se le presentó a Jacob, él era, él era, él era la conexión entre Dios, el Padre y su pueblo. Entonces, pues, cuando él se despoja de todo, deja ese paréntesis por un tiempo, viene a ser ¿Por qué? Porque se tenía que preparar para ser un sacerdote que pudiera entender al pueblo ahora. Y entonces, por todo lo que tuvo que sufrir, por todo lo que él tuvo que pasar, ahora no se entiende. Y ahora otra vez, es ese Melquisedec de la eternidad pasada, pero ahora en un cuerpo humano y con una experiencia humana que hace que nos entienda a nosotros cada vez que vamos a él. Entonces Dios dejó una señal en Melquisedec de que el sacerdocio verdadero no vendría por sangre de hombres, sino por designio divino eterno. Otra vez, cuando Dios le devuelve todo y lo declara otra vez sumo sacerdote para siempre y ahora no en el orden o bajo el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio de Melquisedec, esa sombra que nos mostró en el Antiguo Testamento, ahora tiene su cumplimiento en Jesús. Ahora tiene nombre, en aquel tiempo no tenía nombre, era Dios Hijo. Ahora tiene nombre y es Jesús, y Melquisedec es Jesús. Entonces, para que lo podamos ver un poquito, todos los sacerdocios, así como idea, Adán y Eva, Caín y Abel estaban, el problema fue la ofrenda que llevaron a Dios en un acto, si se quiere, sacerdotal. Moisés fue el nexo entre Dios y la humanidad. La contrapartida es la humanidad queriendo ser su propio Dios, eh, no queriendo tomar ese sacerdocio y queriendo ser Dios. Y ahí es donde en Babel Dios confunde todo. Aparece Melquisedec, ¿sí? Aparece Melquisedec y una vez que aparece Melquisedec, Abraham ya empieza a ser nación. Ah, Dios ya se está preparando una nación para sí mismo y Abraham es el primer judío, primero que salió para el otro lado, que básicamente es lo que significa. Y ya tenía un sacerdote. Ven como primero se establece el sacerdocio y después Dios empieza. Y Melquisedec aparece en el momento en que Lot también es apartado de Abraham. Abraham ofrece casi lo liquida al pobre Isaac, pero no. Pero ese acto era un acto sacerdotal. Moisés es la conexión entre Dios y el pueblo, es un acto sacerdotal, aunque después eh, la obligación, me sale obligación, pero bueno, el ministerio cae sobre Aarón, su hermano. Después los jueces también fueron el nexo entre Dios y el pueblo. ¿Quién más que David? En su tabernáculo, el tabernáculo de David, la tienda es la que Dios va a reconstruir, que somos básicamente nosotros. Cristo en nosotros, esa tienda donde Dios estaba en la presencia, es ese Cristo que se tabernaculizó y ese Cristo ese Jesús que se tabernaculizó, es el mismo que mora en nosotros y ahora somos un templo santo para Él. Por eso cuando Él viene, establece lo que es realmente servicio de sacerdote, es conexión con Dios, el puente entre Dios y la humanidad. Nadie mejor que Él lo expresó y hoy lo tenemos como Melquisedec. Entonces, el verdadero sacerdote, la estructura de Hebreos 5 como quiasmo simplificado. Si ustedes tienen yo se los pasé, el PDF con la guía que armé de Hebreos para poder estudiarlo. En esa guía hay un apartado en donde están todos los quiasmos de cada capítulo
quiasmos que están amplificados para poder entender mejor los capítulos. Bueno, en este caso es un quiasmo simplificado en donde vemos la idea que quiere mostrarnos el capítulo 5. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres. ¿Jesucristo fue tomado entre los hombres? Sí. Jesús, el Cristo, no se glorificó a sí mismo. Alguien más lo glorificó, el Padre. Y el Padre le dice, tú eres sacerdote para siempre. Vos, Jesús, sos sacerdote para siempre. No según los levitas, sino según Melquisedec, aquel Melquisedec del Antiguo Testamento, y que significa mi rey de justicia. El sumo sacerdote es rey de justicia, donde va a reinar en Jerusalén, Jerusalén, ciudad de paz. Entonces tenemos al príncipe de paz, tenemos al rey de justicia, que va a ser eterno. Fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Vino para sufrir y para morir por aquellos por los cuales él iba a tener que interceder, cada uno de nosotros. Y ese Melquisedec, ese sumo sacerdote, ese Jesús, se convierte en el Mesías, el Cristo, cuando la tumba se abre, Dios lo resucita de los muertos y entonces viene a ser autor de eterna salvación. Con esto en mente, ahora yo diría que sería un buen momento de leer el capítulo 5. Bueno, capítulo 5, versículo 1. Para los que van a ver la grabación, recién empezamos. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Bien ahí, en lo que a Dios se refiere, es constituido, es representante de Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Está hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿no? Para que se muestre pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, o sea, por causa de su debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie, lo voy a repetir, nadie toma para sí esta honra. Nadie puede autoproclamarse sacerdote, sino que es llamado por Dios, como lo fueron. Así, comparación, así tampoco Cristo, o sea, el Mesías, o sea, Jesús, se glorificó a sí mismo. ¡Wow! ¿Ven ahí? Otra vez la conexión con el capítulo 1. Alguien lo glorificó. Alguien lo puso en el trono, no lo podía hacer él mismo. Entonces, acá está muy claro. Nadie toma para sí la honra, sino así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, y acá viene, cambia tu Biblia seguramente, porque este pasaje es el Salmo 110. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y esto hemos pasado tiempo, ya sabemos cuándo lo ha engendrado, ya sabemos el momento en que ocurre este versículo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también vimos lo importante que es la palabra hoy, la clase pasada, hoy. Hoy en la boca de Dios es eternidad. Hoy en la boca de Dios es presencia. Hoy. Cuando también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 7. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, quiere decir que no era, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que lo obedecen. Ven acá, autor de la salvación. ¿Quién? Melquisedec, porque está hablando de Melquisedec, de Jesús, del Mesías, de Jesús, el Cristo. Pero vino a ser, llegó a ser autor de eterna salvación y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a dejarlo ahí, porque lo otro acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Desgraciadamente, los que recibieron esta carta eran todos unos panchos, no querían. Entonces el autor no le puede explicar más acerca de esto, lo cual nosotros diríamos, pero ¿por qué nos perdimos más explicación de Melquisedec? Porque esto eran duros de oír. Pero quedémonos acá. Yo creo que es un buen tiempo para meditar sobre esto. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar? ¿De qué nos sirve saber esto? ¿Esto es para engrosar nuestras cabezas? No, esto es para iluminar nuestros corazones. Esto es para que la imagen de Jesús no esté borrosa, que tenga todos los aditivos que tiene que tener. Él es Melquisedec, él es rey, él es sumo sacerdote. Y como vamos a ver desde el domingo, también es el yo soy. El propósito de Dios sigue en pie, formar un reino de sacerdotes. A través de Jesús, el nuevo Adán, como Adán fue el primer sacerdote, Jesús tenía que ser en todo parecido a Adán, también fue el último sacerdote. Recuperamos el rol de mediadores en Cristo. En su nombre salimos y le decimos a la gente que se reconcilie con Dios, que Dios ya los perdonó, que se reconcilien. Y esa es la labor sacerdotal que hacemos. No es que nos tenemos que vestir con una sábana, ponernos un turbante y salir con un coso que larga humo no, no, salí con tu short, con tu remera, con tu musculosa, salí, no sé, si querés salir con pelo largo, pelo corto, pelo teñido, lo que sea, lo importante es que lleves lo que está adentro, el mensaje de que Cristo está vivo y que Dios ya te perdonó. Y nada más te queda reconciliarte con Dios. Entonces, a través de Jesús, el nuevo Adán, recuperamos el rol ese de mediadores, reflejando su carácter, intercediendo y trayendo orden y belleza a este caos que es el mundo. Con nosotros, sí, con rostro descubierto, y este es el versículo del cara a cara, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. La gloria del Señor ahora incorpora la imagen de Melquisedec si no la tenías. Si te faltaba eso, es como que le faltaba un galardón a Jesús. Es como que le faltaba algo por lo cual vino a esta tierra, por lo cual se despojó y Dios le dio. Entonces, si nos faltaba esa parte, la tenemos que incorporar y en la gloria del Señor ser transformados de gloria en gloria. La verdadera adoración no es un evento dominical, sino una vida de intercesión, donde cada paso es incienso y donde cada decisión es un altar. Esa es la vida del sacerdote. Hoy, sin vestimentas, sin sacrificios de animales, por lo menos. Pero incorporó en esto, que en cada paso que damos es ese incienso que antes hacían, cada paso, cada vez que hablo con Dios es ese incienso que sube en su presencia. En el Antiguo Testamento lo ponía como un incienso, en el Nuevo Testamento nos dice que son las oraciones que llegan a Dios. Entonces cuando hablo a Dios, es ese cumplimiento del incienso pasado, estoy orando a Dios. Cada decisión que tengo que tomar, si le consulto a Jesús, estoy yendo al altar. Ahora tenemos un altar, el altar del Antiguo Testamento, ahora es Jesús. Tenemos un altar, dice esta misma escritura. Entonces,
No hay por qué llamarle altar a un lugar dentro de una congregación. No hay por qué llamarle altar divino o presencia a un lugar específico. Y nadie toma para sí esta honra. Entonces, conclusión. Antes de Aarón, Adán fue el primero llamado como sumo sacerdote. Antes del tabernáculo, el Edén fue el primer lugar santísimo. Y antes de toda tipología, Jesús ya era el sacerdote eterno. Antes de Adán, antes que la tierra, antes de la fundación del mundo, ya era el sacerdote eterno. El templo no fue un lugar donde comenzó el sacerdocio, fue la sombra. El Edén fue el lugar original. Adán fue el primer sacerdote y Jesús es el cumplimiento de esa idea de sacerdocio.